pero has dicho una palabra clave y es propósito. ¿Qué puedes ver en las personas? ¿Qué ves en las personas? Es decir, porque cuando hablamos de propósito, la gente es como que siente que eso es algo como inalcanzable o complicado o que no sabemos hacia dónde tirar. Y tú que te dedicas a conocer a muchas personas, a formar a muchas personas, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo de las personas a encontrar ese propósito para hacer ese cambio que realmente quieren y necesitan, pero no consiguen hacer? Bueno, yo voy a hablar desde mi propia experiencia y lo que yo pienso, porque seguramente otros autores, otros profesionales que trabajan principalmente en el propósito, pues pueden definirlo de otra forma. Propósito es algo que está dentro de nosotros desde que nacemos. Y lo que pasa es que en la mayoría de los casos, y yo lo he hecho durante mucho tiempo con mis alumnos y en mi vida, nos pretendemos buscarlo constantemente, buscar ahí fuera lo que has venido a hacer. Y te pasas muchas veces toda una vida buscando Ya. ikigais, shimeis y cosas de esas y no lo encuentras y eso te frustra. Y yo creo que no lo encuentras porque eres. Es decir, no es una cuestión de buscar, el propósito te tiene que buscar a ti. Y no lo encuentras porque eres, estás buscando fuera, cuando realmente el propósito ya lo tienes, viene de fábrica. Todos, absolutamente todos. Por eso se nos da unos talentos, se nos da unos dones, se nos dan unas fortalezas con los que venimos para cumplir ese propósito. Entonces, desde mi propia experiencia con vosotros, con los alumnos, con las personas que he trabajado en la gran mesa, con los neurotrainers, lo sabéis, que yo os hablo de que ese propósito ya está dentro de ti. No lo busques fuera, porque al buscarlo fuera, pues muchas veces no lo vas a encontrar por eso, porque estás buscando fuera algo que nace dentro de ti. Y mi propósito realmente es eso. Yo he venido y siento que he venido a desarrollar y a hacer ver a las personas la oportunidad que tienen de ser líderes, líderes de su propia vida y líderes también de desarrollar a otras personas, de convertirse en ese concepto que tú muy bien conoces, que es convertirte en el elegido. En el elegido es aquella Mm. persona que debido a esas decisiones difíciles que el resto del mundo no está dispuesto a hacer, tú cambias totalmente el árbol genealógico. Es decir, eres capaz de cambiar el destino que te esperaba y sobre todo después también el destino de tu familia, como yo hice. Claro, además, bueno, es que lo conozco perfectamente. Y ahora que has dicho como yo lo hice, jolín, la gente, yo conozco tu historia Ujú. y es bueno, es que es un ejemplo a seguir y seguramente que mucha gente se siente identificado, pero háblanos de tu historia, es decir, cuál fue ese punto de quiebre, cómo era Juan Carlos, quién es ahora, cómo ha cambiado tu situación a nivel mental, a nivel económico, a nivel ese propósito y qué has tenido que hacer para conseguir ser el que eres hoy y dejar atrás quién eras. Mi historia es muy larga, entonces desde, como ya son unos cuantos años, es una cuestión ya de edad, simplemente cronológica, ¿no? Bueno, te pongo rápidamente en situación. Yo no tengo estudios. Yo no tengo formación académica, sí que estudio, soy un auténtico, tú lo sabes, un obsesionado Sí. de estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, seguramente que tiene algo que ver con mis heridas. Eh, pero yo no tengo estudios académicos. Yo muy pronto entré dentro del mundo laboral a conducir camiones, furgonetas, a repartir embutido, reponedor, porque era la forma de poder recaudar dinero para poder casarme con la persona que hoy es mi mujer. Desde los 17 años estamos juntos, 34 años creo que son ya los que estamos juntos. Hemos celebrado este año las bodas de plata. Y mi obsesión principalmente era eso, casarme con ella porque era la que me sacó de todo mi conflicto, ¿no? Yo desde muy pronto, desde muy pequeño, 13 años, 14, 15, estuve en un mundo muy conflictivo, de peleas, de movidas, todo el día estaba preparando las gordas y vi en aquella mujer una oportunidad. Entonces, mi oportunidad, ¿cuál fue? Intentar trabajar mucho desde edades muy tempranas para poder generar el dinero suficiente para poder casarme. He estado la mayoría de mi tiempo encima de un camión repartiendo, pero un día, bueno, pues llegó el mundo de las terapias manuales, empecé a estudiar mientras terminaba
largas jornadas en el camión, pues seguía estudiando, me pasé 5 o 6 años estudiando osteopatía, masaje, medicina tradicional china y me decidí a montar mi propio negocio. En un primer momento me fue muy bien, pero mi ego, es decir, imagínate una persona que estaba en un camión ganando 772 euros, empiezas a ganar dinero y te crees el rey del mambo, ¿no? Y me lanzo a montar pues una clínica que fue un auténtico espectáculo. En aquel momento en Palencia sería una de las mejores y me meto en un embolado bastante a nivel de deuda, ¿vale? Eso lo empiezo a alternar con un trabajo personal que yo en aquel momento empiezo a hacer trabajando en la programación neurolingüística y empiezo bueno, pues a conocerla, a trabajarme, pero después empiezo a dar formación. Empiezo a dar formación y bueno, pues es a lo que hoy me dedico principalmente, ¿no? A la formación, que es lo que ha cambiado mi vida. ¿De acuerdo? Pero realmente si hay un punto de inflexión en todo este camino que te he contado que lo cambia todo, es cuando un día cojo el camión y ahí a partir de ahí empiezo a decidir cambiarlo absolutamente todo. Me levanto un día a tomar el camión como empezaba muy pronto por la mañana. No sé qué me pasa, entro en catarsis, cojo a mi hijo, que en aquel momento Diego era muy pequeñito, y entro en catarsis, le empiezo a agarrar, bueno, fue algo que todavía lo tengo ahí. Y en aquel momento mi mujer se levanta, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sabemos lo que me pasó hasta el momento, yo creo que sí que sé, que fue la falta de coherencia con mis valores. Yo decía que lo más importante para mi vida eran mis hijos y realmente, si realmente somos lo más importante para nosotros son nuestros hijos, lo tenemos que demostrar con el ejemplo, no diciéndonos. Y a partir de ahí cambia todo. Ahí cambia todo, empiezo a salir del mundo del camión, empiezo a desarrollarme, a crecer, a prepararme y cambia absolutamente todo. Has dicho que tuviste que tener un punto de inflexión, esa catarsis. ¿Crees que es necesario que la gente toque fondo para cambiar? No, yo creo que no. Yo sé lo que tuve que vivir yo, pero estoy seguro que no hace falta llegar a esas catarsis. Yo ya hablo de dos cosas muy importantes que tú conoces, que es el Kenso y el Satori. El Kenso es cuando concretamente tienes que llegar a que la vida te dé un golpe y que aprendas y puedas salir y crezcas a partir de ese golpe, de esa circunstancia, ¿no? Eso es lo que pues en aquel momento me pasó a mí. Yo aprendí. Hay gente que No incluso las aprende. circunstancias no aprenden y ese es el gran problema. Pero el Kenso se produce ahí, cuando tú aprendes y creces a partir de las circunstancias que la vida te trae. Y después está el Satori. El Satori es lo que debemos de pretender hacer, que es aprender y crecer sin tener que se produzca, sin que se tengan que producir esas circunstancias. Y entonces lo haces de forma intencionada. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero? Y te comprometes, te responsabilizas con las acciones concretas que tienes que tomar para poder conseguir eso. Sí, yo ahí muchas veces lo que digo es apaláncate del sueño que quieres en vez de estar constantemente pensando en lo que no tienes, lo que tal, porque si no entramos como en ese bucle negativo y hasta que no nos hundimos y nos damos el piñón, pues no cambiamos, ¿no? Y a base de palos aprende. Y esa es una creencia que Sí, decimos mucho. A totalmente. base de palos aprendes. Totalmente. Jolín. Eso, hay gente que aprende y otros que no, pero es una forma de aprender. Pero hay otras acciones, vamos, formas de aprender y de crecer que no tienen por qué ser a base de palos, tiene que ser de forma intencionada.